Buenas tardes nuevamente a todos, les agradezco enormemente el tiempo y vamos a empezar a desarrollar la clase de hoy. Recuerden que estamos viendo y estamos tratando de desarrollar la metodología de estudio que tiene que ver con la exégesis. Estamos tratando de desarrollar esta metodología que se llama exégesis. En la forma práctica la hemos visto, la vamos a estar desarrollando en tres facetas. Las tres facetas de la exégesis son leer, entender y aplicar. Ya nosotros consideramos la primera fase que tiene que ver con leer. Ya vimos los tres niveles en los cuales nosotros leemos la escritura. Ahora estamos en la fase de entender. Es importante, muy, pero muy importante lo que nosotros estamos desarrollando, porque son herramientas que nos van a ayudar a poder entender, a poder comprender lo que nosotros estudiamos en la escritura. No basta solamente con leer, necesitamos entender lo que el autor quiso decir, lo que Dios quiere transmitirnos en cada pasaje de la escritura que nosotros consideramos. Entonces, lo que estamos desarrollando son herramientas que nos van a servir en nuestros estudios personales para poder tener una mejor comprensión, para poder llegar a entender realmente qué es lo que Dios quiso transmitirnos, qué es lo que el autor quiso decir y poder así comprender claramente lo que nosotros estamos estudiando. Hoy vamos a estar desarrollando, voy a compartirles pantalla, me dan un segundo. Hoy vamos a estar desarrollando uno de los puntos importantes del entender. Vamos a estar desarrollando uno de los puntos importantes del entender. Así que, como les decía, vamos a estar aquí en la segunda fase que tiene que ver con el hecho de entender. La semana pasada estuvimos considerando en la clase pasada el establecimiento de los límites del pasaje, que es fundamental, que es importante, el desarrollo en cuanto al establecer los límites de cada pasaje, de cada texto o de cada libro. Hoy vamos a estar considerando este punto número 2 que tiene que ver con el establecimiento del contexto. La segunda fase que tiene que ver con entender la vamos a desarrollar en base a estos 4 puntos: establecer los límites del texto, establecer el contexto, establecer el texto y establecer la idea central. El establecer el texto y el establecer los límites del texto pareciese que fuesen dos cosas muy similares. Sin embargo, cuando lleguemos al punto 3, que tiene que ver con establecer el texto, vamos a ver que son diferentes. El establecer los límites es solamente entender dónde comienza y dónde termina un pasaje, dónde comienza, dónde termina una idea, y el establecer el texto tiene que ver ya cuando nosotros tenemos los límites del texto, poder estudiar y poder comprender a profundidad qué es lo que quiere decir cada cosa que vemos en el texto. Entonces hoy vamos a estar desarrollando el establecer el contexto. Hermanitos lindos, escuchen bien esto. Es importante, es necesario, es muy, pero muy relevante, es indispensable que nosotros podamos establecer el contexto de lo que estamos estudiando, de lo que estamos viendo, de lo que vamos a considerar. Si no entendemos el contexto de lo que nosotros estamos estudiando, es probable que nosotros le demos una aplicación absolutamente diferente a lo que la Biblia realmente quiere decir en el texto que nosotros estamos estudiando. El establecer el contexto va a ser fundamental. Por eso vamos a ver hoy esta herramienta que tiene que ver con el establecer el contexto. Dice, cada texto de la escritura, cada pasaje, cada libro tiene su contexto. Cada texto, cada pasaje, cada libro tiene su contexto. Dios reveló sus pensamientos en un contexto histórico distinto al nuestro. Y esto es importante. Dios reveló sus pensamientos en un contexto histórico distinto al nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros vamos a estudiar en cualquier pasaje que nosotros consideremos, en cualquier libro de la Biblia que nosotros estudiemos, está escrito en un contexto distinto al contexto nuestro. Las cosas que están sucediendo en el contexto de lo que nosotros vamos a estudiar es distinto a las cosas que probablemente están sucediendo en nuestras vidas hoy día. ¿Cuál es el error? ¿Y qué es lo que nosotros queremos evitar?
A veces queremos aplicar lo que leemos a nuestras vidas sin entender primero lo que el autor quiso decir en el contexto que lo quiso decir. Cuando nosotros entendemos el pasaje, cuando nosotros entendemos la escritura, cuando nosotros entendemos lo que estamos estudiando en el contexto que lo estamos estudiando, ahí vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Pero es necesario primeramente entenderlo en el contexto en el que se escribió. Si no entendemos el contexto en el que se escribió, probablemente vamos a sacar de contexto muchísimas, pero muchísimas ideas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí de lo que estábamos leyendo? Dios reveló sus pensamientos en un contexto histórico distinto al nuestro. Es de vital importancia que podamos establecer el contexto. Si no lo hacemos, es imposible que podamos entender realmente lo que Dios y el autor quisieron expresar en el texto que estamos desarrollando. Si no establecemos el contexto, va a ser imposible que podamos entender realmente lo que Dios quiso decir, qué fue lo que quiso transmitir en el texto que nosotros estamos estudiando. Establecer el contexto, es decir, debemos saber qué quiso decir el autor de cualquier libro de las Escrituras a la gente que recibió su mensaje en aquel entonces. Lo que nosotros estamos tratando de estudiar cuando abrimos la Escritura, por ejemplo, abrimos Corintios, Primera de Corintios, y nosotros necesitamos entender qué quiso decir el autor a la gente que recibió el mensaje, en este caso, la iglesia en Corintio, y explicarlo de una manera en que la gente hoy día pueda entender lo mismo. Escuche bien el ejercicio. Lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros debemos hacer, es entender qué quiso decir el autor del libro, de las Escrituras, a la gente que lo recibió, a los destinatarios, y explicarlo de una manera en que la gente hoy pueda entender lo mismo. Para esto necesitamos estudiar el contexto en que tal escrito fue escrito. Continuemos porque vamos a desarrollar, como la semana pasada, herramientas que son importantes a considerar cuando nosotros establecemos el contexto. Entonces, vamos a continuar con este punto 2.2 que tiene que ver con el establecimiento del contexto. Preguntas importantes que nosotros debemos hacernos cuando estamos tratando de establecer el contexto. La pregunta del contexto es, ¿por qué lo dice? Es importante, hermanos, que nosotros nos hagamos esta pregunta. Cuando vemos algún versículo, cuando vemos alguna idea, cuando vemos algún texto, ¿por qué el autor está diciendo esto? Esta pregunta nos lleva a los motivos que el autor tuvo para escribir lo que escribió. ¿Por qué lo dice? ¿Bajo qué circunstancia lo dice? ¿Y qué fue lo que motivó al autor a escribir? Por ejemplo, ¿qué pasaba en Corinto que motivó a Pablo a escribir la primera carta de Corintios? ¿Cómo conoció Pablo la situación? Nos hacemos la misma pregunta, por ejemplo, en cuanto al libro de Gálatas o a cualquier libro de la Escritura. ¿Por qué lo dice? ¿Qué fue lo que motivó al autor a escribir? ¿Qué circunstancia? ¿Qué está pasando en el contexto de Corintios, de Gálatas o de cualquier libro que nosotros vayamos a escudriñar y a tomar? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo conoció Pablo la situación? Son cosas relevantes y son cosas importantes que nosotros debemos considerar cuando estamos tratando de establecer el contexto. Aspectos importantes. Aquí vienen las cosas que usted debe anotar y que debe tener bien, pero bien presente cuando usted esté estableciendo el contexto y cuando esté estudiando algún pasaje o alguna carta. La primera cosa que debemos considerar, el punto número 1 es el autor. Es importante que nosotros podamos conocer quién es el autor. Lo primero que tratamos de hacer es identificar quién es el autor y en qué circunstancias se encontraba el autor cuando escribió esa carta. Por ejemplo, nosotros vemos Colosenses, nosotros vemos Efesios, nosotros vemos Filemón, nosotros vemos Filipenses, 4 cartas que escribió el apóstol Pablo,
estando preso en Roma. Entonces eso va a determinar no solamente quién es el autor, sino las circunstancias en las que se encontraba el autor y por qué escribe muchas de las cosas de las que escribe en el desarrollo de la carta. El punto número 2 tiene que ver con los destinatarios. Es importante, hermanos, probablemente usted nunca se ha preguntado eso, pero es importante entender quiénes son los destinatarios, a quién va dirigido. No solamente quedarnos con el hecho de saber un ejemplo, que Pablo le escribió la carta de Gálatas a los hermanos que se encontraban en Galacia, sino cómo está compuesta la iglesia en Galacia. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Son judíos? ¿Son gentiles? ¿O hay una mezcla? ¿Hay una iglesia compuesta de judíos y gentiles? Estas preguntas son importantes en el contexto porque nos van a ayudar a entender el desarrollo de las ideas a lo largo de todo el libro. ¿Quién es el destinatario? ¿Son judíos? ¿Son gentiles? Hay una mezcla de judíos y gentiles en la iglesia a la que va a recibir la carta a la que el apóstol Pablo, Pedro, o sea, quien sea el autor, escriba. Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. La tercera cosa importante, bueno, podríamos hablar de algo importante que vamos a ver al final, que tiene que ver con la circunstancia, la situación en la que se encuentran los destinatarios. No solamente identificar a quiénes va dirigido, de quién está compuesta la congregación a la que la carta va dirigida, sino en qué circunstancia o en qué situación se encuentran los destinatarios. Esto va a ser fundamental. Si nosotros queremos entender bien, necesitamos comprender en qué circunstancia, en qué situación se encontraban los destinatarios a los que el autor le está escribiendo. Eso con referencia al punto número 1 y con referencia al punto número 2. Punto número 3 de los aspectos importantes a considerar cuando establecemos el contexto tiene que ver con la fecha. Hermanito lindo, es importante que usted pueda tener una idea, buscar información referente a la fecha en la que se escribió la carta o el libro que nosotros estamos considerando. Está bien, es importante y se entiende el hecho de que la fecha no está indicada en los escritos de la carta. Ninguna de las cartas el apóstol Pablo, pero los autores colocan la fecha por ellos mismos diciendo esto lo escribo en esta fecha, pero es una información que nosotros debemos considerar externa, pero que es importante. Por eso puse ahí, aunque el texto mismo no lo indica, la fecha en la que fue escrita la carta es un dato de mucha importancia. ¿Por qué es un dato de mucha importancia? Si establecemos la fecha, como dije, aunque no es parte del mismo texto bíblico, es un dato que es importante, que es relevante. ¿Por qué? Por ejemplo, eso nos va a ayudar a poder entender con más claridad qué es lo que estaba pasando en el momento que el autor escribió. Aquí les voy a dar una información que quizás es importante que ustedes la tengan. Por ejemplo, en el año 30, todo el centro de actividades cristianas se realizaban en Jerusalén. Eso es antes de que nosotros vemos que haya pasado la persecución. En el año 40, el centro de actividades cristianas se realizaba en Judea y en Samaria. En el año 50, se realizaban los viajes misioneros de Pablo y todos sus problemas con los judaizantes. Ya aquí en el año 50, nosotros podemos comenzar a ver los viajes misioneros de Pablo y todos los problemas que Pablo comenzó a tener, en este caso, con los judíos. En el año 60, vemos que Nerón comienza a perseguir a la iglesia, comienza a perseguir a Pablo, a Pedro, y da muerte a algunos. En el año 70, una fecha muy importante, vemos la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. En el año 80, el problema de las doctrinas falsas, y encontramos ahí primera, segunda y tercera de Juan, y en el año 81, el año 90, vemos a Domiciano que persigue la iglesia. Estos son datos relevantes. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos concentramos en el año 80, que es probablemente la fecha en la que se escribió la primera carta de Juan,
nosotros vamos a ver el contenido de la primera carta de Juan, y en ninguna parte Juan va a hablar en su carta acerca de persecución, pero sí va a hablar en cuanto a problemas con falsa doctrina, problemas en cuanto a falsa enseñanza o problemas en cuanto a personas que se han introducido a la iglesia. Entonces, eso nos ayuda a determinar un poco y a entender un poco el por qué no se habla. Un ejemplo, en la primera, segunda, tercera carta de Juan, acerca de persecución, acerca de tribulaciones, como si, por ejemplo, lo vemos en la primera carta de Pedro. Por ejemplo, la primera carta de Pedro, nosotros vemos que la primera carta de Pedro se escribió en el año aproximadamente 64, por ahí. Eso quiere decir que eso lo vamos a encontrar cuando Nerón está persiguiendo a la iglesia. Si lo encontramos cuando Nerón está persiguiendo a la iglesia y todo lo que vemos aquí que está sucediendo en el año 60, vamos a entender por qué Pedro escribe todo lo que escribe en la primera carta. Entonces, ¿cuál es el punto? Estos datos nos ayudan a poder entender, ahora abrimos la primera carta de Pedro, vemos que los hermanos están siendo expatriados, vemos que más de 18 veces Pedro va a mencionar la palabra padecimientos, tribulación, persecución. ¿Por qué? Porque se escribió en ese tiempo y en ese tiempo está pasando todas estas cosas que están pasando con el emperador Nerón. Entonces, eso nos ayuda a entender un poco más claro el contexto, y entendiendo el contexto, vamos a tener muchísima, pero muchísima claridad cuando veamos las cosas que dice el texto. Vean que cuando nosotros entendemos cada una de estas herramientas, es como que si nos iluminara, se nos abriera el panorama de, ahora entiendo por qué Pedro escribió esto. Ahora entiendo por qué los hermanos son expatriados. Ahora entiendo por qué tuvieron que perderlo todo y abandonaron todo. Ahora entiendo por qué Juan habla de la falsa enseñanza y de probar los espíritus. Por eso es importante que nosotros podamos entender y tratar de conseguir, en este caso, la fecha en que el autor escribió. Entonces, hemos visto nada más 3 cosas: escritor o autor, destinatario y fecha. Bien, cuarto punto. Vámonos al cuarto punto. La ocasión. Hermanito lindo, miren. La ocasión es algo de vital importancia. La ocasión va tomado de la mano, va agarrado del tema central. La ocasión nos va a permitir realmente, hermano, tener una mejor, pero mejor comprensión de lo que está pasando en la carta, de lo que el autor quiso decir y el por qué el autor quiso decir. Probablemente usted se está preguntando en este momento, ¿qué es la ocasión? La ocasión se refiere al motivo o a los motivos que tiene el autor para escribir lo que escribe. ¿De qué se trata la ocasión? La ocasión es lo que impulsó al autor, lo que movió al autor a escribir lo que escribe. Eso es importante. Probablemente cuando lo vemos así decimos, sí, no tiene tanta relevancia, pero realmente es muy importante. Nosotros vemos un ejemplo en Judas. Si vamos al libro de Judas, vamos allá. Libro de Judas, versículo 4. ¿Qué va a decir el libro de Judas, versículo 4? Bueno, vamos a leer el versículo 3 y versículo 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vemos lo que dice aquí Judas en el versículo 3. Me ha sido necesario escribiros, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué fue lo que movió al autor a escribir? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes se había destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios
y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo que fuese necesario y movió a Judas a escribir esta carta? Según el versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres con algunas características, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único Dios soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Judas se ve en la necesidad de escribir, Judas se ve movido a escribir. Las motivaciones que Judas tiene para escribir es la presencia de estos hombres. Judas necesita contrarrestar, frenar, detener la falsa enseñanza que estos hombres están introduciendo de manera encubierta a la iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos el tema central de la carta y entendemos la ocasión de la carta, ya vamos a tener un panorama muchísimo más claro de todas las ideas que van a fluir a lo largo de toda la carta. Por ejemplo, miren el versículo 22 y 23 de Judas. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolo de fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Vemos aquí en el versículo 22 un llamamiento a convencer a aquellos que por la falsa enseñanza están dudando. Aquellos que están a punto de caer, arrebatarlos y salvarlos, arrebatarlos del fuego. Y a otros, tener misericordia con temor, pero no sean partícipes de sus prácticas, aborrezcan aún sus ropas contaminadas por su carne. Todo esto gira en torno a la ocasión y al tema central de la carta. Entonces, cuando nosotros identificamos qué fue lo que movió al autor a escribir, vamos a tener un panorama, pero muchísimo, muchísimo más claro. ¿Se entiende la ocasión? Otro ejemplo, Gálatas capítulo 1, ya que estuvimos haciendo el ejercicio del tema central de Gálatas. Ya tenemos un poco conocimiento de Gálatas, no a profundidad, pero tenemos un panorama de algunas cosas del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué motivó al autor a escribir la carta de Gálatas? Vemos que algunos están siguiendo un evangelio diferente. Entonces, Pablo se ve en la necesidad, se ve movido a tener que escribir la carta de Gálatas para decirle, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay una circunstancia, hay una situación que está pasando en Galacia, que mueve al apóstol a escribir la carta. Por eso lo que decían en los dos primeros puntos, vemos el autor, Pablo apóstol de Jesucristo, vamos a identificar algunas cosas que Pablo va a decir referente a él como apóstol, a él en cuanto a su mensaje, y también vamos a ver algunas cosas de las circunstancias que están atravesando los destinatarios. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar, hermanos. Es como que se prende la luz en medio de la oscuridad y nos permite ver y leer con muchísima más claridad. Por eso es tan necesario el contexto. Por eso es tan importante que nosotros podamos establecer el contexto. No solamente cuando estudiamos la carta completa, sino cuando estudiamos un pasaje necesitamos tratar de entender el contexto. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué el autor dijo eso? ¿Para qué lo dijo? Hace poco, algunos de ustedes saben, me invitaron a enseñar Jeremías capítulo 3, versículo 3.
33:3, perdón. Clama a mí, yo te responderé. Y me tocaba hablar de yo te responderé. Yo podía haber agarrado la frase yo te responderé y buscar muchos pasajes que hablan de que Dios responde. Pero, ¿cuál es el ejercicio en base a lo que estamos estudiando? Yo necesitaba entender qué estaba pasando en Jeremías, cuál es el contexto de Jeremías, y por qué el autor y por qué Dios está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Para poder decir algo ajustado a lo que Dios está diciendo en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Entonces estas cosas nos van a ayudar no solamente a entender de una mejor manera, sino a aplicar de una mejor manera y a enseñar de una mejor manera. Ojo, no estoy despreciando nuevamente bajo ningún concepto si alguien toma un tema y busca varios pasajes de la Escritura. Es válido, es muy valioso, es un trabajo también muy importante y que requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Continuemos, voy a compartir pantalla para seguir. Entonces estamos desarrollando el tema de la ocasión. Leí la primera parte, la segunda parte dice los motivos tienen que ver con la situación en la que la iglesia se encuentra, o a veces la ocasión está en la mente del autor, en las intenciones que el autor tiene para escribir. Entonces, los motivos o la ocasión a veces se genera de las situaciones que están pasando en la iglesia o de las cosas que el autor tiene en su mente, que tiene la intención de escribir o de transmitir. Ya vimos el ejemplo de Gálatas, ya vimos el ejemplo de Judas. El propósito tiene que ver y tiene muchísima relación con el tema central. El propósito, nosotros vamos a encontrar en cada escritura, en cada libro, en cada carta, que el autor escribió por un propósito. Algo lo movió a escribir, que es la ocasión, pero lo que él escribe lo escribe con un propósito. Por ejemplo, segunda de Timoteo. Bueno, ya vimos el caso de Judas, que él escribe, lo mueve a escribir la presencia de hombres que están enseñando algo erróneo y lo escribe con el propósito de que puedan combatir ardientemente por la fe. Eso lo vimos hace un momento. En la primera carta de Timoteo, no sé si dije primera o segunda, pero en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, capítulo 3, versículo 14 y 15, vamos a encontrar el propósito. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Con qué propósito le escribe Pablo la carta a Timoteo? Versículo 15, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo va a escribir a Timoteo con el propósito de que si Pablo tarda, Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, vemos la ocasión, que es lo que movió al autor a escribir la carta, y vemos el propósito. Algo impulsó al autor, pero el autor está escribiendo con un propósito específico. Entonces, ese es el cuarto punto del establecimiento del contexto. Primer punto, autor. Segundo punto, destinatarios. Tercer punto, fecha. Cuarto punto, ocasión. Quinto punto, encontramos entonces el propósito. El propósito casi siempre nuevamente está tomado a la mano, está estrechamente ligado con el tema central de la carta. La ocasión, el propósito y el autor casi siempre van a ir una al lado de la otra. Continuamos. Otro punto a considerar importante en el establecimiento del contexto tiene que ver con los problemas que nosotros vemos a lo largo de la carta. Esto también es importante que nosotros lo consideremos, a los cuales el autor se refiere.
Pueden ser problemas de conducta, pueden ser problemas doctrinales o pueden ser problemas circunstanciales. ¿A qué se refiere con conducta? Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 5, nosotros vamos a encontrar en la primera carta de Corintios capítulo 5 que un hombre está teniendo relaciones o ha tomado para sí la mujer de su padre, su madrastra. En el capítulo 6, nosotros vamos a ver que hay un desorden en cuanto a las relaciones, en este caso las relaciones sexuales, la fornicación. Y en el capítulo 7, vamos a ver que el apóstol Pablo va a poner orden en cuanto a que cada uno sepa tener su propia mujer, su propio marido, el que está casado se quede con su esposa, la esposa se quede con su esposo, el que está soltero, si puede, se quede soltero, la que está viuda se quede viuda, pero es por un motivo. Hay unos problemas que están sucediendo en cuanto a la conducta que nosotros vemos en Primera de Corintios, y Pablo va a poner orden en cuanto a esos problemas. Entonces eso nos va a ayudar mucho a entender y a establecer el contexto de la carta, distinto a lo que nosotros vemos en Gálatas, que hay problemas doctrinales por el hecho de que los hermanos de Galacia, algunos judíos están tratando de introducir prácticas de la ley como mandamiento o como obligación para poder alcanzar la salvación. Eso vendrían siendo problemas doctrinales. Y problemas circunstanciales, lo que acabé de mencionar hace unos minutos, que tiene que ver con el hecho de la persecución que están sufriendo los hermanos en Primera de Pedro a causa del emperador Nerón. Más de 18 veces Pedro va a mencionar la palabra tribulaciones, aflicciones, pruebas. ¿Por qué? Porque hay problemas debido a las circunstancias que los hermanos están viviendo, específicamente en la primera carta de Pedro. Vamos a ir terminando porque ya estamos llegando al final y para respetar los tiempos. Los problemas, si son doctrinales, ¿cuál es la naturaleza de la doctrina que está afectando a la iglesia? Por ejemplo, decíamos hace un momento, la naturaleza de los problemas que están afectando a la iglesia de Gálatas tienen que ver con problemas en cuanto al judaísmo, distinto a los problemas doctrinales que nosotros encontramos en la primera carta de Juan, que tienen que ver con el hecho de que están negando que Jesús es el Cristo y que Jesús vino en carne. Son problemas doctrinales, ambos sí, pero son de naturalezas distintas. Punto B, son problemas doctrinales que surgen de dentro de la propia iglesia. Eso es un punto a considerar. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 12, hay problemas doctrinales generados por la misma iglesia que tiene que ver con la división. Algunos están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Entonces están desviando la atención de Cristo y poniendo como fundamento, como base a un hombre y no a Cristo. Esos son problemas doctrinales que genera la misma iglesia. Y el punto número C son problemas doctrinales que vienen de fuera de la iglesia. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, se está introduciendo cosas que vienen de afuera de la iglesia. Filosofías y huecas sutilezas conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Entonces son 3 puntos a considerar en cuanto a los problemas doctrinales. Otro dato importante, y con esto sí que terminamos, otro dato importante para establecer el contexto. Si nosotros leemos la carta, por ejemplo, lo que decía yo hace un momento menciona la primera carta de Pedro, y es un ejercicio que ustedes pueden hacer con otras cartas, 18 veces Pedro va a hablar aflicciones, tribulaciones, dificultades, problemas, persecución en la primera carta de Pedro. Entonces, si nosotros le prestamos atención a la repetición de palabras, vamos a ayudar a poder armar un rompecabezas de la circunstancia, de la situación y del contexto que está pasando o están atravesando los hermanos a los que le escriben. La segunda cosa tiene que ver con la repetición de frases o la repetición de ideas. Bien, hermanitos lindos,
Eso sería lo que queríamos considerar hoy, que tiene que ver con el establecimiento del contexto. Otra vez, y reitero, es indispensable, es importante, es esencial, es necesario que podamos establecer el contexto si queremos tener un buen entendimiento de la escritura. Si no establecemos el contexto, hermanos, es probable que estemos usando algún texto absolutamente fuera de contexto. ¿Se entendieron todos los puntos del contexto? Bien, la próxima semana vamos a continuar con el entender, con el siguiente punto, que ya no tiene que ver con el establecimiento del contexto, sino ahora con el establecimiento del texto mismo. Vamos a ver qué herramientas vamos a usar para profundizar ahora sí en el estudio del texto. Pero ya después de que hemos establecido el pasaje, o establecido los límites del texto, hemos establecido el contexto, ahora vamos a profundizar en el texto, que tiene que ver con el establecimiento del texto. Así que, hermanitos lindos, les agradezco enormemente su atención, su tiempo, su disposición. Gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Recuerde que si quiere repetir alguno de los conceptos o algo no quedó claro, puede verlo en el video que subimos en la página de YouTube. Así que bueno, agradecido con ustedes por todo el amor, por todo el tiempo, por la disposición.